¿Te pasó alguna vez que cuando te presentabas a dar un examen importantísimo o cuando te presentabas en una entrevista de trabajo de la cual dependía en gran parte el pronóstico de tu futuro, o peor, cuando tenés una edad más como la mía y vas al médico y te mandaron a hacer un montón de estudios y el médico abre en la computadora, ahí te abre la listita de los análisis que te hicieron para hacerte un futuro tratamiento? ¿No te pasa que a veces sentís como una incomodidad mental y hasta física? ¿Te pasó o no te pasó? O esos nervios que te atacan cuando estás en la sala de espera del odontólogo y sentís el maldito torno taladrándote el oído y vos estás ahí esperando que te toca ahora. ¿No sentís una cosita que te puede empezar a transpirar las manos? O de repente movés las manitos o movés la patita. Ese nerviosismo previo que sentiste ante el hecho, ese estado de miedo, temor e inquietud. Y bueno, precisamente esa es la definición, queridos amigos, de la ansiedad. Ansiedad proviene de la palabra ansietà, del latín, que significa angustia y o aflicción. Y recordemos que angustia también proviene del latín, que significa angosto o estrecho. Por eso se dice que cuando uno está con angustia se siente estrecho, con opresión y demás. Pero bueno, dejemos la angustia para otro video. Esto se trata de la ansiedad. Esa ansiedad puede ser una reacción normal al estrés. Como bien dijimos previamente, por ejemplo, si tenemos que tomar decisiones difíciles ante problemas que debemos resolver a nivel de pareja, puede ser una pelea, puede ser, no sé, a nivel familiar, la familia siempre cuando llegan las fiestas a veces se pone un poquito heavy la cosa, a nivel laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sentimiento a veces puede venir acompañado con palpitaciones, también con sudoración, inquietud, a veces hasta podemos llegar a ponernos irritables. Con personas, con nuestro entorno, incluso con objetos, agarrar las cosas. ¡Ah! ¡Ahí contra la pared! ¡Homero golpeará! ¡Homero se vengará del mundo! No, tanto así no. Pero tranquilos amigos, que esto puede ser temporal. Pues bien, acá me voy a romper la cabeza. Hasta ahora todo joya, ¿no? Hasta ahora todo bien, todo tranquilo, ese sentimiento es normal, está todo joya, está todo bien. Pero ¿qué pasa si ese sentimiento decide a quedarse a vivir con nosotros para siempre? Bueno, bien, en el caso que veamos que ese sentimiento no se desaparece después de un tiempo prudencial, el primer paso que debemos dar es ir a nuestro médico clínico. Sí, amigos, porque si bien decimos que el sentimiento es normal siempre y cuando desaparezca una vez extinguido el motivo que lo generaba. Si no desaparece, ya hablamos de otra cosa. O sea, no podemos sentirnos ansiosos después de haber rendido el examen. Podremos sentirnos contentos o tristes, de acuerdo a cuál haya sido el resultado, pero el sentimiento ya será otro. Quizás la charla con amigos o con familiares te ayude a aliviar un poco el tema, pero siempre va a ser el médico porque es el que sabe. Luego de exhaustivos estudios, el médico determinará mediante diagnóstico si eso que estamos sintiendo es una simple y pasajera niña llamada ansiedad o si, por lo contrario, tiene que derivarlo a otro profesional. Para ello, el médico le preguntará sobre sus síntomas e historial médico. Es posible que le hagan un examen físico y análisis de laboratorio para verificar que no sea otro problema de salud la causa de los síntomas. La mayoría de los motivos de consulta son principalmente por síntomas físicos, por lo que es muy importante realizar un exhaustivo interrogatorio y examen físico para poder realizar un correcto diagnóstico. Es importante interrogar por antecedentes personales. Primero, por si existe un historial de diagnósticos previos de patologías de la esfera mental, y a su vez interesa también conocer posibles consumos de sustancias psicoactivas que presente el paciente. Por otro lado, interesa conocer antecedentes familiares, ya que muchas patologías de la esfera mental son de carácter hereditario. En todo interrogatorio es muy importante demostrar una escucha activa. Evitar interrupciones innecesarias, realizar afirmaciones aclaratorias, es decir,
dejarle saber al paciente que estamos escuchando, entendiendo y siguiendo su relato. Siempre brindando contención y apoyo. El médico sabrá si es una simple ansiedad o si estamos cursando alguno de los llamados trastornos de ansiedad. Pero bueno, chiquilines, qué momento. Estoy pensando, ¿para qué carajo me metí en esto, no? Pero bueno, ya estoy en el baile, estoy un poco ansioso. Pero bueno, pasemos a lo importante. ¿Qué son los trastornos de ansiedad? Se denominan así cuando la ansiedad no desaparece, es más, pudiendo empeorar con el paso del tiempo. Cabe destacar que es de suma importancia realizar un correcto interrogatorio para descartar otras enfermedades que puedan causar estos síntomas físicos, por lo que nosotros, además de hacer un interrogatorio y un examen físico, nos vamos a tener que basar en diversos estudios paraclínicos, principalmente para descartar enfermedades de la esfera endocrino-metabólicas y cardiovasculares. Incluso puede llegar a interferir en nuestro diario desempeño, ¿verdad? En nuestra interacción con otras personas, y ni que hablar a nivel laboral, a nivel familiar. Es una situación que no debe ser nada fácil para aquel que la esté cursando. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy hablando en plural? Lo que pasa es que no es solamente un trastorno de ansiedad. Existen varios y diferentes trastornos de ansiedad. Los diferentes trastornos de ansiedad suelen presentar diferentes síntomas, pero generalmente tienen una combinación de ellos. Síntomas físicos como malestar, falta de aire, molestias inexplicables, pensamientos o creencias ansiosas, difíciles de controlar, pudiendo interferir en la vida diaria e incluso agravándose, no siempre, con el paso del tiempo, pero pudiendo agravarse. Puede llegar a tener cambios en el comportamiento, abandono de aquellas actividades que le provocaban un disfrute, ¿verdad? Como hacer deportes, el entretenimiento, etcétera, etcétera. Y también podemos decir que hay posibilidades y estudios que demuestran que el exceso de consumo de bebidas con cafeína también puede alterar un poquito el estado de ánimo. La ansiedad como emoción se considera patológica cuando esta es desproporcionada, magnificada, persistente en el tiempo, y muchas veces no existe o no se identifica claramente un factor estresante o amenazante. El correcto interrogatorio nos va a permitir poder aproximarnos al diagnóstico y ver ante qué tipo de trastorno estamos, ya que puede presentarse un trastorno de ansiedad generalizada, pueden haber crisis de pánico aisladas, puede haber un trastorno mixto, ansiedad-depresión, trastorno obsesivo-compulsivo o fobias. El más común, mayoritariamente más común, es el trastorno de ansiedad generalizada. Quienes lo sufren se preocupan en demasía por problemas generales a todos los mortales, como salud, dinero, trabajo, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de lo normal, lo hacen en forma excesiva, casi siempre a diario y durante un tiempo de al menos 6 meses. Trastornos de pánico. El ataque de pánico llega en forma repentina y son repetidos los momentos de miedo intensos aunque haya un peligro aparente. Y muchas veces ese miedo es el miedo a la muerte. Muchas veces esta ansiedad patológica se presenta como una sensación de nervios o miedo constante. Muchas veces también se presenta como pensamientos recurrentes sobre preocupaciones diarias que en ocasiones también refieren con un desenlace catastrófico, y también a menudo se presenta falta de concentración y atención. A su vez se puede manifestar a través de síntomas físicos, como por ejemplo dolor torácico, dolor abdominal, falta de aire, temblor o sudoración de manos, insomnio. Muchas veces estos síntomas físicos se caracterizan por ser de inicio brusco, remiten espontáneamente y no duran mucho más de 5 o 10 minutos. 15, 20, 30 horas. Circo Latino, ubicado en el Parque Rivera. Fobias. Las fobias hacen que la persona sufra un miedo intenso a algo que representa poco o ningún riesgo real.
Estoy seguro que todos conocemos personas que tienen miedo a volar, miedo a estar en lugares cerrados, miedo a estar en lugares muy abiertos, con mucha gente, e incluso miedo a los perros, a las víboras, yo qué sé. ¿Cuántas veces usted ve un Rottweiler en la vereda y de repente no se anima a pasar por al lado, pero pasa igual? Bueno, hay gente que ante el miedo que le suceda algo, el peligro no es real, el perro está atado, tiene bozal, y sin embargo igual cruza la calle y camina por la otra vereda. O cuando ve un insecto en la casa, ve una araña y tiene, parece que se va a morir, que lo va a picar, y la pobre arenita lo único que está haciendo es buscando algún insecto para comer. Me quedé pensando en el pobre Firulais. ¿Qué culpa tiene el Firulais que la persona tenga fobia, no? Bueno, es así. Bien, ¿y a qué se deben los trastornos de ansiedad? Bueno, no se conoce muy bien la causa. Podrían ser varios los factores, podrían ser muchos los jugadores que jueguen este partido. Por ejemplo, factores genéticos, el estrés, el entorno donde se mueva la persona e incluso la propia biología y química del cerebro. Pero mi pregunta es, ¿todas las personas tenemos riesgos de sufrir trastornos de ansiedad o no? Los factores de riesgo para los diferentes tipos de trastornos de ansiedad son muy variados. Estudios demuestran, por ejemplo, que los trastornos de ansiedad generalizada y las fobias son más comunes en las mujeres, pero la ansiedad social afecta a hombres y mujeres por igual, existiendo algunos factores de riesgo generalizados para todos los tipos de trastornos de ansiedad. Sí, ya lo sé, estás ansioso por darme un like, entonces ¿qué estás esperando? Suscríbete al canal y darme un likeazo, dame dos likeazos de aquello y nos seguimos viendo. Rasgos propios de la personalidad: ser tímido, ser retraído ante situaciones de conocer, por ejemplo, personas nuevas o moverse en lugares que uno no conoce, situaciones difíciles. Esos son ejemplos. Eventos traumáticos del pasado, antecedentes familiares con, enfermedades mentales o trastornos de ansiedad, e incluso problemas de salud física como pueden ser las arritmias o los problemas de tiroides. El médico decidirá si te va a pasar a otro profesional de la salud, y ese profesional podrá ser un psicólogo o un psiquiatra, o a su libre ver y entender quizás te mande a los dos. En el caso de los psicólogos pueden llegar a aplicar las llamadas psicoterapias, que es una forma de reconocer y tratar de hacer cambiar nuestros pensamientos, nuestras reacciones y nuestras actitudes ante dicho fenómeno. Con respecto al tratamiento, este se va a basar en dos pilares. El primer pilar es el tratamiento no farmacológico, en el que se insiste y se apoya en realizar psicoterapia. Ahí nos vamos a apoyar con los colegas de psicología, quienes van a definir el tipo de terapia y el seguimiento a realizar. Las terapias pueden ayudar a reconocer y a cambiar ciertas emociones, pensamientos y conductas preocupantes. En la psicología existen varias corrientes o escuelas que difieren en cuanto al abordaje del tratamiento. Recuerdo yo que allá a fines de los 80, cuando vivía en el nordeste brasileño, estaba muy de moda una corriente que ya se llamaba Gestáltica, que acá después se conoció con el nombre Gestalt, pero muchos años después. Y en ese momento yo leía mucho sobre psicología, y allá estaba Roberto Freire, se leía mucho Melanie Klein, Anita Freud, ni que hablar de Sigismundo, ¿verdad?, de Sigmund Freud. Hay muchísimas corrientes dentro de la psicología, y va a ser el profesional de la salud quien elija la mejor para usted, y usted va a ser después, si se encuentra afín con esa corriente, quien cambiará o no. Lo que sí tiene que existir es una simbiosis entre el psicólogo, entre el profesional y el paciente, porque el paciente se tiene que sentir cómodo con el psicólogo quien lo está tratando, porque no siempre se logra esa simbiosis. Capaz que el profesional es excelentísimo y no logra la empatía con el paciente, o quizás sí, pero va a ser entre el paciente y psicólogo quienes decidan qué corriente van a utilizar. Algunas terapias, como la conductiva conductual, nos enseña a pensar y a ver las cosas de forma diferente para tratar de reacomodar nuestra forma de ver las cosas, cambiando la percepción de pensar y reaccionar ante aquellas cosas que nos provocan miedo e inquietud. Puede incluir terapia de exposición, que es aquella que se enfoca en hacernos enfrentar nuestros propios miedos, para que podamos realizar aquello que veníamos posponiendo, o para evitar hacerlo, porque muchas veces nos pasa eso, no nos queremos tirar al agua porque tenemos miedo de que nos pase algo. Sin embargo, siempre digo, para aprender a nadar hay que tirarse al agua. También existe la terapia de aceptación y compromiso. Para esta,
La terapia exige la estrategia de la aceptación plena. Recordemos que nosotros en los trastornos de ansiedad somos plenamente conscientes de lo que nos está sucediendo. O sea, nosotros como seres humanos, nosotros como individuos nos damos cuenta, percibimos lo que nos está pasando desde el punto de vista consciente. Y esta terapia establece objetivos para reducir el malestar y la ansiedad. Ahora, cuando el tratamiento requiere de un psiquiatra, normalmente el profesional utilizará psicoterapia, pero también puede administrar cierta medicación, ¿verdad? Ciertos ansiolíticos o antidepresivos específicos para los trastornos de la ansiedad. Él decidirá lo que va a hacer. Se insiste en la realización de actividades recreativas y ejercicio físico, siempre por supuesto teniendo en consideración los antecedentes de la persona. Por otro lado, el tratamiento farmacológico, que siempre debe ser iniciado y supervisado por personal médico. Este se basa en la utilización de ansiolíticos o de antidepresivos según el trastorno que se diagnostica durante el interrogatorio. De todas formas, siempre es conveniente realizar una consulta con el colega especialista en psiquiatría. El tratamiento siempre debe ser personalizado, al igual que su seguimiento. Recuerden, gente querida, recuerden y disculpen que sea reiterativo. Siempre, pero siempre consulten al profesional de la salud. Este video fue hecho con muchísimo respeto y lo que pretende es solamente mostrar uno de los tantos trastornos que hay en cuanto a la salud mental. No quiere demostrar nada más que eso. Todos los aspectos científicos que conté en el video, los trastornos, los síntomas, los tratamientos, fueron extraídos desde esta página web a la cual ustedes pueden entrar desde su computadora, de su celular o del dispositivo que ustedes quieran. Pero nada de lo que dije no está referenciado. Así que, como siempre les digo, la parte personal es la que yo le pongo, mi propia impronta, pero todo lo científico fue extraído desde esta página. En el momento que ustedes vean este video, yo ya no voy a estar en el país, voy a estar en otro país y ya se van a enterar dónde. Pero como siempre les digo, voy a ir allá a donde el viento me lleve. Así que espero que sigan viajando conmigo, que siga aumentando la comunidad y nos veremos en el que viene. Me alegro que estén bien, que sean felices, que sigan sanos y nos vemos en el próximo, ¿eh? Vamos arriba. Chau, chau.